Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se me os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy en este proceso de conversión que nos lleva a la Cuaresma nos habla del pecado del pueblo y es Daniel. Recordemos, Daniel está en el exilio, son aquellos 70 años que el pueblo de Dios está en el exilio y es el momento en que, ante la desgracia total, se dan cuenta de que todo eso es fruto del pecado del pueblo. Y del pecado del pueblo, y eso el Antiguo Testamento insiste muchísimo, ese pecado del pueblo que es fruto sobre todo del pecado de los dirigentes. Los dirigentes tienen muchísima culpa de los pecados del pueblo, porque lo que hacen muchos del pueblo es imitar lo que hacen los dirigentes. Y los dirigentes, tanto a nivel político como muchas veces también a nivel político, social y religioso. No hicimos caso a tus siervos los profetas. Tú, Señor, tienes razón, nos abruma la vergüenza. El Señor que guarda la alianza y nosotros que no la hemos guardado, que hemos pasado de todo. Se ve también en nuestro pueblo, un pueblo lejano totalmente de Dios, sin principios, que solo se deja llevar por lo que los poderosos de la tierra quieren y no nos damos cuenta a veces de la manipulación inmensa en la que está metido nuestro pueblo. Aquí el Señor Daniel pide perdón en nombre de todo el pueblo. Pero a nosotros nos falta todavía mucho para que el pueblo se dé cuenta de esto y un día llegue también a pedir ese perdón. A nosotros nos toca a nivel individual, cada uno por sus culpas, en ese proceso de conversión continua de cada uno de nosotros. Mientras que el Evangelio es un Evangelio difícil y complicado y que hay que entender en la mentalidad del momento también para no caer en muchas trampas. Dice así Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Claro, aquí mucha gente lo interpreta mal, pensando, ¿ves lo que dice? No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Que cada uno haga lo que crea oportuno, lo que le dé la gana, porque no podemos juzgar a nadie, no podemos condenar a nadie, no podemos hacer nada. Cada uno tiene sus principios y sus bases. Y dices que no va por aquí. Para entender esto hemos de ver la mentalidad del momento. La mentalidad de la época es que, y eso le pasa a Jesús, ¿qué hacen con Jesús? Le juzgan y lo condenan. ¿Y por qué lo juzgan y condenan? Por motivos puramente humanos y por el pecado de los dirigentes religiosos en este caso. Siguen tradiciones humanas, no siguen tradiciones bíblicas, o sea, lo que es la ley de Dios, sino simplemente tradiciones humanas. Y el problema muy grave de la época es: tú has hecho esto, va contra lo que yo creo oportuno, te condeno y eres eliminado del pueblo, eliminado físicamente o eliminado religiosamente o moralmente. Y ya está. Mientras que la mentalidad de Dios es, somos débiles, somos pecadores. Dios quiere la misericordia, por eso empieza así: sed misericordiosos.
La misericordia, y dice, como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es la misericordia de Dios? Aquel que es capaz de perdonar el pecado, perdonar al pecador, pero que exige la conversión. Por eso hay que entender bien eso de no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿A qué se refiere? A esa mentalidad de muchos que es, este le ha hecho esto, lo que sea, ya no tiene perdón de Dios, ya está condenado para siempre, no se puede convertir, no vale la pena ni rezar por él, lo excluyo en todo y para todo. ¿Cuál es la mentalidad de Cristo? Quiere la conversión del pecador, no quiere su condena. No quiere decir esto, que es el error donde caen muchos, de decir, bueno, entonces, con que no se puede juzgar a nadie, todo el mundo es bueno, porque cada uno tiene sus circunstancias. Y dices, no va por ahí el Evangelio. El Evangelio va porque hemos de formarnos muy bien, todos los cristianos, en lo que está bien y lo que está mal. Y hemos de tener criterios claros de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y ante las personas ha de estar clarísimo lo que está bien y lo que está mal. Esto que es evidente, cuando la gente después piensa, no lo aplica en muchas cosas, y entonces estamos en el relativismo moral del que tanto se quejaba Benedicto XVI. Ese relativismo, todo vale. No, no todo vale. Hay el bien y hay el mal. Hay lo que es según la ley de Dios y según lo que es la naturaleza misma humana, donde está inscrita la ley de Dios, y lo que no es humano, sino es una construcción puramente artificial llevada por el pecado. Distinguir el bien y el mal. Porque si eso no lo hacemos en todos los actos que vemos, acabamos nosotros haciendo lo mismo, haciendo el mal y alejándonos de Dios. Hay que saber discernir el bien y el mal. Y eso en nosotros y en los de fuera, para no acabar haciendo lo mismo, como hacían esos dirigentes del pueblo que corrompían al pueblo. Ahora bien, cuando uno hace el mal, ¿cuál es la reacción de Dios ante el mal? ¿La condena? No, buscar la conversión y buscar la misericordia. ¿Cuándo se actúa la misericordia? Cuando hay conversión. Pero esa es la voluntad de Dios, la conversión y que pueda usar misericordia, como explicaba muy bien Santa Faustina Kowalska, por esas revelaciones de Jesús. Si no dejan actuar a la misericordia, solo queda la justicia, y la justicia ante el mal es solo condena. La justicia solo salva cuando se mete la misericordia, y eso exige la conversión y el volver a Dios. Entonces Dios es misericordioso. Esa es la diferencia entre los ángeles y nosotros. Los ángeles condenados no pueden salvarse, son espíritu puro. Nosotros somos cuerpo y espíritu, y mientras estamos en esta tierra podemos convertirnos, cambiar mentalidad. Por eso la mentalidad del cristiano no es solo la condena al mal y al que hace el mal, sino la condena al mal, pero buscando la conversión y la salvación del pecador. Y en primer lugar porque los pecadores somos nosotros. Y si nosotros no vamos así, seremos los primeros a ser condenados. Y continúa, dice por eso, no condenéis y no seréis condenados, perdonad, seréis perdonados, dad y se os dará. Con la medida que midiereis, se os medirá a vosotros. Por eso hemos de ir con mucho cuidado cómo condenamos a la gente. Condenar el mal siempre, buscar la salvación de todos en la medida que se dejen también. Sino aquellos que son lo que llama el Papa los rígidos, en cuanto no saben perdonar ni buscan la misericordia, solo les queda una cosa de Dios, la justicia contra ellos. Que Dios no tenga que ser justo contra nosotros, sino misericordioso, y nos lleve a la vida eterna.